Bueno, buenos días, estimados alumnos. Miren, hoy vamos a tener nuestra segunda clase de economía y vamos a hablar de la economía de la empresa. Y bueno, vamos a ver una pequeña presentación, espero que te guste y espero tu participación en la clase. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, te comentaba, hoy vamos a estar hablando de la empresa y la economía. Ajá. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, vamos a considerar primero que la administración y la economía de la empresa pues obviamente están altamente correlacionadas, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque la economía se preocupa de la manera en que se administran los recursos escasos. Ya lo hemos dicho, los recursos siempre son finitos y las necesidades son infinitas, ¿estás de acuerdo? Entonces la administración y la economía analizan conjuntamente las políticas monetarias, crediticias y bancarias y toman en cuenta la inversión extranjera y el comercio internacional. La economía y la administración buscan siempre, en última instancia, la maximización del beneficio de las empresas. Eso es algo, pues, natural, ¿no? Bien. Ahora, en síntesis, podemos decir que la administración y la economía se relacionan porque todos los bienes que se producen en una sociedad, los cuales son escasos, eso definitivo, deben de ser distribuidos de forma eficaz y eficientemente. Y obviamente, ¿por quiénes? Por las empresas, obviamente, entre todos los ciudadanos del lugar. ¿Estás de acuerdo? Bien. Obviamente, esta situación hay una estructura, que es la empresa y la estructura de la producción. Cuando concebimos a la empresa como unidad básica de producción, o sea, son los que están produciendo, son los que a final de cuentas producen. Esto es un conjunto sistemático de recursos, ¿estás de acuerdo? Pero ¿de qué tipo de recursos? Pues obviamente de todo tipo. Estamos hablando de recursos humanos, financieros, técnicos y de información. Obviamente que permiten a las empresas participar activamente en el proceso económico de la sociedad. Ahora, en esta situación de la participación que tiene la empresa en la economía, obviamente hay una estructura económica que puede ser explicada como el conjunto de actividades económicas que se realizan en las unidades productivas para satisfacer necesidades humanas. Si te das cuenta en el cuadro, nosotros estamos viendo que la estructura económica está considerando primero necesidades humanas. ¿Cuáles son esas? Pues biológicas, psicológicas, culturales. También tenemos problemas económicos muy fuertes, como qué producir, cuándo producir, obviamente, dónde producir, en fin, si estás de acuerdo, esos son problemas económicos muy, muy fuertes. Y también tenemos, actividades económicas. ¿Cuáles son esas actividades económicas? Pues obviamente de producción, de intercambio, de distribución. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Y cuáles son los factores productivos? Porque obviamente en esa estructura también se incluyen los factores productivos, que ya tú los conoces. Tierra, trabajo, capital e información. ¿Ok? Bueno, ahora, en esta situación de las empresas, pues obviamente hay toma de decisiones. ¿Estás de acuerdo? Toman de decisiones económicas. Esta toma de decisiones a nivel empresarial, pues obviamente puede traer beneficios, pero también puede traer, desafortunadamente, importantes desventajas. Eso es algo increíblemente cierto, que termina, obviamente, con la vida de las empresas. Dice que todos basamos nuestras expectativas o nuestras decisiones a las elecciones. ¿A qué tipo de elecciones? A costos-beneficios. Las empresas hacen lo mismo. Costo-beneficio. ¿Qué tanto le beneficia hacer las situaciones? ¿Qué tanto le beneficia hacer sus proyectos? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, en la situación económica, las empresas obviamente toman ciertos indicadores que deben de analizar para obviamente tomar la mejor decisión en el ámbito económico. Obviamente para la empresa estamos hablando de eso. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de decisiones? Como por ejemplo el tipo de cambio. ¿Estás de acuerdo? El comportamiento de las tasas de interés, el comportamiento del indicador global de la actividad económica, las encuestas sobre expectativas del Banco de México y, en fin, algunas otras más, ¿no? Bien. Ahora, esas decisiones económicas, yo te comentaba, pues desafortunadamente también traen situaciones difíciles para las empresas, ¿no? Que obviamente afectan su economía de forma tremenda. Vamos a poner el caso de Cemex, que tú sabes que es una empresa cementera aquí muy fuerte en México, que se llama Cementos Mexicanos. Y obviamente que estuvo a punto de desaparecer debido a su estrategia de crecimiento basada en adquisiciones financiadas a través de deudas.
Acuérdate que Cemex, pues obviamente es una empresa global y está en muchas partes del mundo. Es más, está en África. Pero fíjate cuál fue su estrategia para tener ese desarrollo. Pues obviamente pedir prestado, pero desafortunadamente las cosas cambian y obviamente la empresa pues también se ve muy afectada. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de éxito y fracaso, como el ejemplo de Kodak, que es el más mencionado, una empresa que desafortunadamente desapareció. ¿Pero por qué? Pues porque obviamente no pudo, digamos, predecir el futuro, ¿no? No pudo saber cuáles eran los riesgos que iba a enfrentar, digamos, con el paso de los años. En fin, y tenemos casos de éxito, ¿no? Como 3M, 3M que no nada más son las cintas adhesivas, ¿no? 3M son muchas cosas, ¿no? Es tecnología espacial también. En fin, bueno, dice que la prevención en la toma de decisiones económicas es algo muy importante. Dice que las organizaciones desarrollan modelos estadísticos, estos con el objeto de predecir las variables económicas. Obviamente no solamente variables económicas, también políticas y sociales. Sin embargo, siempre, o sea, eso es algo muy importante, considerar que no existe la certeza de un resultado en potencia. No podemos saber que, bueno, yo ya hice mi predicción, yo ya hice mi pronóstico y ya con eso, no es cierto. O sea, igual y no se cumple. ¿Estás de acuerdo? Bueno, por este motivo, las decisiones económicas requieren de una profunda investigación de información. Eso es algo importante. Y es ahí donde tú entras. ¿Vale? A final de cuentas, la investigación de información, eso es algo que tú estás dominando, ¿sale? Ahora, el riesgo es parte de cualquier área de un negocio, eso lo tenemos que considerar siempre. Un negocio siempre es un riesgo, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de los diferentes tipos de riesgo. Cuando estamos hablando de riesgo sistemático, son los riesgos que presenta un sistema económico. Puede ser en un mercado o en su conjunto, en el país. Y pueden ser originados por accidentes, guerras o desastres naturales. Cuando estamos hablando de riesgo no sistemático, nos estamos hablando del riesgo de la gestión financiera y administrativa, o sea, la parte interna de la empresa. ¿Sale? Ahora, si hablamos de los riesgos según su naturaleza, vamos a considerar primero los riesgos financieros. Y esto tiene que ver principalmente con la gestión financiera de la empresa. ¿Qué significa esto? Pues obviamente tasas de interés, riesgos del mercado, riesgos de crédito, ¿sale? Esos son los riesgos financieros. Y los riesgos económicos se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sean de tipo interno o externo, ¿sale? También tenemos riesgos ambientales, que obviamente son los que están expuestos las empresas cuando el entorno en que los rodea es especialmente hostil, ¿no? Hostil, perdón. ¿Qué estamos hablando de esto? Pues obviamente los cambios climáticos tan fuertes que hay ahora, que pues obviamente de repente hay huracanes, temblores, y en fin, todas estas situaciones, ¿no? También hay riesgos políticos, ¿sale? Ese riesgo puede derivarse de cualquier situación política. ¿Qué significa esto? Pues obviamente que las empresas de repente encuentren que hay un levantamiento armado, en fin, de ese tipo de situaciones, ¿no? O, en fin, también tenemos riesgos legales, que es obviamente una situación donde refiere a obstáculos que cambien las leyes o las normas, que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio determinado. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias, jóvenes, y nos vemos en nuestra clase. Gracias.